Hola, ¿qué tal? Vamos a resolver el siguiente ejercicio con un inductor. Vamos a ver de qué trata. Se nos pide determinar el voltaje de la resistencia R2, es decir, esta resistencia de 2 kilos, cuando se cierra el interruptor y después de que el circuito haya alcanzado el estado estacionario. Hay que recordar que el estado estacionario se refiere a cuando las condiciones del circuito se equilibran, es decir, cuando la corriente ya va a ser constante. Por lo cual no vamos a encontrar cambios significativos de corriente ni de voltaje en la bobina. Inicialmente, cuando el switch está abierto, obviamente pues no hay nada de corriente. En ninguna parte vamos a encontrar corriente. Entonces, una vez que cerremos el switch, en cuanto cerramos el switch, van a empezar a cambiar las condiciones del circuito. Aunque tengamos un circuito en directa, va a haber cambios de corriente en un principio, de cero hasta un valor determinado. Pero como tenemos una bobina aquí, las bobinas se oponen al cambio brusco de corriente, por lo cual inicialmente por la bobina no va a haber corriente, solamente va a haber corriente por R1 y por R2. Por R3 tampoco, porque como R3 está en serie con la bobina y como la bobina inicialmente se va a comportar como un interruptor abierto, entonces no va a pasar corriente ni por aquí ni por acá, pero sí vamos a encontrar un voltaje en la bobina que lo vamos a obtener en un... no lo vamos a obtener porque no se nos pide, luego lo vamos a obtener, ¿sí? Entonces, esta parte del circuito, pues como si no la tuviéramos y solamente nos va a quedar R1 en serie con R2, podemos aplicar un divisor de tensión para encontrar el voltaje en la resistencia R2 de 2 kilo ohms. Divisor de voltaje es multiplicar el valor de la fuente total por la resistencia de la cual queremos obtener el voltaje, que es R2, entre los dos elementos que están en serie, entre la suma 2K más 1K. Entonces, eso nos da 16.67 voltios, que es el voltaje en la resistencia R2 en el modo inicial, en cuanto cerramos el switch. Una vez que ya el circuito se empieza a equilibrar, vamos a entrar al estado estacionario y la bobina de manera ideal se va a comportar como un cortocircuito. Entonces, como un simple cable, L1 es como si fuera un cable, entonces ahora sí va a poder pasar corriente por L1, pero hay que considerar lo siguiente, que R3 ya vamos a poder también tener una corriente por R3, pero eso pues no se nos está pidiendo ni nada, ¿no? Entonces, ¿cuál es el voltaje? Como R2 va a quedar en paralelo con R3, podemos nosotros sumarlas. Hay que recordarlas, para sumar dos resistencias en paralelo se multiplica el valor de cada resistencia entre la suma. Entonces pongo aquí REQ, que significa resistencia equivalente R2, R3, porque vamos a obtener la resistencia equivalente de esas dos resistencias, es decir, R2 y R3 las vamos a sumar. Las vamos a sumar y es 2K por 6K entre la suma, que es 8, y eso nos va a dar igual a 1.5, quiere decir que la suma de estas dos resistencias es igual a 1.5. En el momento que obtenemos la suma ya, vamos a reemplazar la suma de estas dos resistencias por la nueva resistencia equivalente de 1.5 kilo ohms. Entonces va a quedar, esta suma de estas dos resistencias va a quedar en serie con R1. Es decir, va a quedar así, R1 que es de 1K va a quedar en serie con la suma de las dos resistencias que acabamos de sumar, ¿sí? Ahora, vamos a obtener el voltaje en esta resistencia. El voltaje en esta resistencia, ¿por qué lo estamos llamando VR2? Porque en el momento que obtengamos el voltaje en esta resistencia, que el voltaje, recuerda que es la suma de estas dos. Pero, como estas dos están en paralelo, es decir, quiere decir que si nosotros obtenemos la suma de estas dos y obtenemos el voltaje de esta resistencia, es como si obtuviéramos el voltaje de la resistencia R2, ya que el voltaje está está entre estas terminales, entre este nodo que está aquí, donde está el cursor del mouse, y este nodo que está aquí. Entonces, el mismo voltaje que haya en estos nodos es el mismo voltaje que va a haber tanto en R2 como en R3, y da igual que si sumamos las dos resistencias. Espero estarme explicando, pero entonces la suma de estas dos resistencias es igual a 1.5 kilos y obtenemos el voltaje de esta nueva resistencia. Es lo mismo que si obtuviéramos el voltaje en R2, ya que el voltaje está entre esta parte del circuito, entre este punto y entre este punto. Entonces, aplicamos divisor de voltaje,
el valor de la fuente total por el valor de esa resistencia de la cual queremos obtener el voltaje entre la suma de las dos resistencias en serie. Y eso nos da igual un voltaje de 15 voltios. Y ya pongo las dos resistencias como estaba el circuito original. Bueno, no original porque pues aquí ya se está comportando como idealmente como un cortocircuito. Entonces VR2 es 15 voltios en modo estacionario. Y ese mismo voltaje, esos mismos 15 voltios, va a ser el voltaje de R3. R3 también tiene 15 voltios ya que están en paralelo. Y ese mismo voltaje de 15 voltios, pues es el mismo voltaje que hay entre este nodo y entre este nodo. Creo que ya lo repetí, pero espero no haberlos enredado. ¿Y cuál es el voltaje? Aunque no nos lo pidieron, pero ¿cuál es el voltaje en la bobina? Pues es cero, porque se está comportando de manera ideal como un simple cortocircuito. Ojo, digo de manera ideal porque realmente, aunque eh, ya la bobina se comporte como un cable, realmente tiene una pequeña resistencia, ya que por la naturaleza de la bobina, pues tiene una pequeña resistencia, pero se desprecia para facilitar los cálculos. Entonces, pues este circuito ya lo hemos resuelto, hemos obtenido los datos que se nos pidieron, ¿sí? En modo estacionario, el valor de la resistencia R2 es igual a 15 voltios y en cuanto cerramos el switch, el voltaje es aproximadamente 16.67 voltios.